Ahí estamos, entonces estamos listos para dar inicio a este segundo día del seminario Problemas Jurídicos en el campo de las prácticas corporales. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a tener entonces esta mañana retomando un poco todo lo que trabajamos en el día de ayer. Y bueno, buenos días, profe. Le damos Buenos la días. bienvenida nuevamente y todo suyo el auditorio. Estamos entonces preparados para este día. Bárbaro, gracias Alicia. Bueno, empiezo preguntándoles con relación a lo que vimos ayer, si estuvieron pensando algo. Ahí Juan me adelantó que tenía algo que aportarnos. Así que te damos la palabra, Juan. Bien, profe. Yo no sé si en algún momento, con respecto a la permuta de cargo, usted dijo, ¿en qué situación revista debe estar el docente? Ese uno. Porque acá en Formosa, no sé, sería diferente o lo de ahí de Chaco, Jujuy, no sé, Buenos Aires. O ese uno. El otro, cuando solamente el titular puede desplazar u otro que no sea titular puede desplazar. A ver, yo les dije que el estatuto del docente está pensado para la situación de revista titular. El titular va a ser el que tiene todos los derechos y todas las obligaciones. Los interinos o provisorios y los suplentes tienen todas las obligaciones y solamente algunos derechos. Con relación a la permuta, sería uno de los derechos que tiene el docente titular, por lo menos en la mayoría de los estatutos. No sé si vos tenés una situación distinta. No, no está Eh, bien, porque el estatuto de acá dice que debe ser titular y por el mismo cargo u hora, ¿verdad? O sea, Exactamente. siempre que sea el escalafón de categoría. Exactamente. Yo te cambio un cargo de primaria mío por un cargo de primaria tuyo. Sería eso. Eso. Vos titular, yo titular. Yo paso a ser docente de la provincia de Formosa y vos pasás a ser docente acá en la provincia de Buenos Aires. Esa sería Claro. la permuta cuando se hace interjurisdiccional. Bien, Interjurisdiccional. Y no te bien. entendí respecto al desplazamiento del interino, vos Sí. decís, el desplazamiento del interino. O un suplente. Por ejemplo, acá, si yo tengo un cargo en primaria, ¿verdad? Y acepto otro cargo de primaria, viene otro que no tenga cargo y me desplaza, tiene nota lista, o sea, me puede desplazar en ese cargo que yo acepté, porque está estipulado que en primaria, por ejemplo, un docente puede tener hasta un cargo, o puede tener dos, pero en al menos que no haya alguien con vacante o que no esté sin trabajo, ¿entiendes? Yo Sí, tengo dos cargos en primaria. Viene uno que no tiene trabajo, me desplaza en uno, sí, te ¿entiendes? entiendo, Juan. El sistema que prevé en casi todas las provincias es un sistema de reparto. Justamente ese sistema de reparto hace que se distribuyan los cargos. Por eso yo ayer le decía, hay una cantidad de cargos que se titularizan y otros que quedan para los desplazamientos, etcétera. Y año a año entonces se van estableciendo las pautas de cuántos cargos se van a titularizar. Y Claro, efectivamente, como vos decís, yo no me puedo llevar todos los cargos. Tengo que ir, como dijéramos, a una segunda vuelta y cuando todos tomaron, puedo yo tomar un segundo cargo, porque es un sistema de reparto, sí, es un sistema sí. de reparto. Y Eh, y en nivel secundario, veo que en el estatuto usted hablaba del título oficial de docente, ¿verdad? O sea, a nivel terciario, universitario, sí, que rige para todo el país. Hace años atrás, con una persona que tenía el título secundario más unos cursos avalados, ¿verdad?, por el ministerio,
podría haber, o sea, abrirle gajo y bueno, cuando hacía falta docente, iban cubriendo esas horas o eso que hacía falta en la institución. Después, ahora, acá hay un artículo 21 que se dice, en la cual el que es profesor, usted está ejerciendo un cargo en, no sé, matemática por cuestiones que pues, se fue dando en la situación en ese tiempo, y viene un profesor de matemática y lo desplaza Ujú. por el título habilitante. No sé si Sí, es sí, así sí. en otro lado. Sí, te digo, Juan, lo ideal es que todo el mundo tenga el título para la asignatura que va a desempeñar. Es lo ideal, ¿no es cierto? Yo por eso lo dije así rápidamente. Pero sí existe la posibilidad, cuando no hay recursos humanos, de que se abra a las personas que tengan alguna idoneidad demostrable. Una idoneidad demostrable se da mucho, por ejemplo, en el tema tecnológico, el tema de computación, en inglés, donde no se consiguen docentes en principio. Entonces, sí, se los habilita con un FIRST de una academia o con alguna capacitación en informática y se les permite. Y eso va a depender de cada jurisdicción. Hace muchísimos años, cuando ustedes no habían nacido, el profe de educación física se cubría de la misma manera. Eran ex deportistas que hacían un curso, normalmente de la parte pedagógica, que duraba 3 meses, 6 meses, y con eso te habilitaban para dar la actividad física en las escuelas, ¿sí? Para dar la clase de educación física. Eso con el tiempo, bueno, ahora tenemos sobreabundancia de recursos humanos en educación física en la provincia de Buenos Aires, pero durante muchísimos años te aseguro que se cubría de esa manera. Y sigue Sí, pasando. También es difícil conseguir profesor de matemáticas, es difícil conseguir profesor de geografía. Entonces, bueno, se van cubriendo con el recurso humano. En algunas jurisdicciones, como vos decís, los dejan en forma interina. Y entonces, cuando viene un titular, como cuando viene alguien con título, como vos decís, lo desplaza. ¿Por qué? Porque lo dejaron en forma interina. En la provincia de Buenos Aires, en general, incluso llegan a titularizar, aunque no tengan el título. Aunque no tengan el título, llegan a titularizar. claro. Sí, es como te decía, el interino suplente es transitorio, es verdad lo que usted decía, pero claro, es transitorio el cargo, no es permanente, ¿no? Solamente Exacto. el titular. Por eso hay que saber bien Y en qué situación de revista estás. Es muy importante exacto, saber en qué situación de revista estás y lograr ser titular, ¿sí? exactamente. Corrijo un error que ayer, ¿se acuerda que el cambio de tarea? Ajá. Bueno, en el nivel inicial, el docente debe tener 15 años frente al aula. O sea, ese es un nivel inicial, 15 años frente al aula y después Y la puede edad, solicitar el cambio de tarea. y el requisito de edad. Corrijo, sí, y el CESA, sí, corrijo ese. Y en el nivel primario tiene que ser otorgado, no importa el tiempo de antigüedad, pero con un estudio médico o con aprobación médica puede hacer cambio de tarea, solicitar cambio de tarea. Pero ya sería un problema de salud. Ya tendría que ser un Sí, problema de sería un salud. problema. Claro, no es automático. Bueno, además de los aportes que nos hizo Juan, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está todo va más o menos claro? Bueno, eh, estábamos. Profe, Sí, Pablo. disculpe, buen día, Sí, ¿cómo le Pablo. va? ¿Cómo te va? Una consulta ahí que están hablando de interinato, no sé, acá en la provincia, nosotros lo que hacemos, porque estamos con asesoría legal, lo que hacemos nosotros es mantener la suplencia. Mantenemos la suplencia cuando sale ya para cargos para titularización que nos avisan un año antes, ahí nos pasamos nosotros a interino.
pero también se corre el riesgo de que venga gente del interior y nos desplace en ese año. Ajá. Sí, la suplencia puede tener continuidad, como vos decís, la suplencia puede tener continuidad mientras no se reintegre la persona que está con licencia. Eh, Claro, no, la suplencia le estoy hablando de lo que decía ahí el colega de que supuestamente el docente se había jubilado. En ese caso le digo. Ya en ah, otros casos no. en ese caso vos te transformaste en interino, claro, cuando el docente... Claro, no me pasé yo a interino directamente, porque uno al pasarse a interino está corriendo el riesgo de perder las horas, porque de acá vienen del interior con un cargo alto y desplazan todos los interinos. Es Ese es el que problema. es automático, Pablo. Cuando se jubila el titular, automáticamente el cargo queda vacante y automáticamente el suplente pasa a ser interino, quiera o no. No, acá no lo hacemos así. Está bien, pero está mal. No. Lo que haga, No, vos tenés que presentar en sí una declaración jurada por parte tuya, si no quedás sí, siendo suplente. Yo hace 17 años que soy suplente. está bien, pero es una lógica equivocada. Claro, es una lógica equivocada, sí. Alguien lo está haciendo mal, pero bueno, si te beneficia, déjalo así. Si te beneficia, déjalo así. Por eso le digo, cuando, Claro, cuando están por salir los cargos para, o sea, las titularizaciones, acá en la sí, provincia, un año antes les avisan, va a haber cargo para el próximo año de titularización y ahí ya se empiezan a pasar todo a sí, interino. sí. Ah, Pero tam- corren el riesgo de que venga gente del interior y tome todas las horas. vos me estás... Pero ese que viene del interior es titular, Sí, obvio. Son titulares, claro. son vice, pueden ser vicedirectores o tienen un Sí, cargo de sí, jefe de pues son titulares. departamento, cosas así. La situación revista de titular no importa, porque, por ejemplo, acá hace poco, hace como 4 o 5 años, hubo un concurso para directivos, o sea, los titulares podían hacer el curso o el concurso, era un curso para directores titulares, que están ahí en dirección, para director titular, porque acá la mayoría pasan a ser directores o cuando asumen a la dirección son interinos nada más. O sea, no es que son directores titulares, el cargo es titular del docente. O sea, para ser director tiene que ser titular. Bueno, esa situación no se cambia, solamente cambia la situación del director nada más. Y bueno, de 1000 quedaron 300 o aprobaron, supongamos, ese curso. bueno, Claro, así. está claro lo que vos decís, Juan. ¿Por qué? Porque se produce una vacante de director y por lo tanto hay un docente titular que toma el cargo en forma interina hasta que haya un concurso y se designe director titular, que tiene que ser por concurso. Hasta que no Claro, por concurse. concurso, pero no todas las escuelas, por ejemplo, usted, yo, los que estamos acá, hicimos el curso y ganamos, y nosotros elegimos después el lugar donde queremos. Está bien. O sea, no importa si está en su pueblo o en otro, cualquier lado de la provincia, yo elijo. Exacto. Por el orden de mérito que sacaste en el concurso, vas Sí, a tener la posibilidad de elegir. Correcto. exactamente. Profe, Pero no todas las escuelas o lugares entran eh, No, como para no. elecciones, Tiene que sino de estar acuerdo a los lugares. a las Hay ciertos vacantes. lugares, sí. Sole. te pregunto porque ignoro, porque ayer pensaba en lo que vos nos decías, que muchas veces no conocemos el estatuto hasta que nos pasa una situación y bueno, ahí vamos, leemos y nos interiorizamos. En el Exacto. estatuto dice explícitamente
que se titulariza por concurso, un concurso donde por puntaje vos concursás y, ojo, primaria sé que sí, porque nosotros aquí, los docentes de educación física, tenemos concursos Ajá. todos los años. Acá en la provincia del Chaco está suspendido, el año pasado se suspendió, y bueno, en teoría se tendría que hacer este año, pero no, yo no escuché nada, y como ya soy titular, no estoy al tanto. Pero yo quiero saber si explícitamente está escrito, porque yo no sé si vos sabés que hace unos días se aprobó una ley de estabilidad laboral aquí, una titularización de interinos. Bueno, Todos los interinos. eh, eso pasó acá también hace muchos años en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque pasaron muchos años sin designar titulares. Entonces, una forma de blanquear, digamos, esa irregularidad fue decir, bueno, a todos los que están hoy de interinos los pasamos a titulares a partir de esta fecha. Y de ahí en más se empezó a cumplir con lo que dice el estatuto, es decir, que todos los años se iba a titularizar una cantidad de gente. Pero ¿Y vos, y vos tuvimos personalmente qué pensás de eso? y que hay cosas que son evidentemente irregulares. Recién Pablo nos decía que hace 17 años que está en una situación de inestabilidad. Pensá que lo que busca la norma laboral normalmente es justamente preservar la estabilidad de la persona. Vos no podés estar con esa incertidumbre todos los días de decir, bueno, mañana me sacan y me quedo sin ingresos, no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder pagar la comida, no voy a poder pagar esto porque perdí el cargo. Entonces, lo ideal es regularizar y tener la gente como corresponde, ¿no es cierto? Los que son titulares, y los interinos es una situación de excepción hasta que lo podamos cubrir con un titular. Eso en el Es una- caso de que sea una persona como el profe, colega que estaba contando. Pero justo, y si tenés un profesor de 5 años de antigüedad, que está hace, acá el requisito era tener 3 años en el sistema. Ajá. Titulariza teniendo 5 años de antigüedad, Y con nada de puntaje, por ejemplo. sí, yo te entiendo, Sole, yo te entiendo a dónde apuntás, a la idoneidad. Pero ¿qué pasa? Ese recurso humano, vos lo usaste durante 5 años. Quiere decir que tan malo no es, porque si no, tendrías que haber usado el mecanismo estatutario para sacarlo. Si vos durante 1 año, 2 años, 5 años usaste un recurso humano, y bueno, quiere decir que evidentemente esa persona servía. Si no servía, lo tendrías que haber echado antes. Entonces ahora, titularizalo. Puede puede sonar injusto porque le das todos los derechos a alguien que no tiene título, pero es así. Fríamente, mirándolo desde el punto de vista laboral, pensá que a esa persona la dejás sin nada. Y fue un recurso humano válido, fue necesario, por algo estaba. Evidentemente no lo pudieron reemplazar antes. Entonces, es así. Y con relación a vos hablas del nivel secundario, ¿no? Estabas pensando en secundario. Lo que dice el Estatuto del Chaco, cuando habla en el capítulo cuarto, dice, el artículo 232, el ingreso a la docencia y el acrecentamiento en las clases semanales que no podrán exceder de 30 horas cátedra será por concurso de títulos antecedentes y oposición según corresponda. Entonces, sí, lo tenés previsto en el estatuto. Que no se cumpla es otra cosa, pero está previsto en el estatuto de Chaco. Pero Para también el si se nivel hace de secundario. otra manera, estaríamos fuera de la ley. Lo que pasa es que, bueno, acordate que una ley posterior modifica la anterior, primero. Esta es una ley posterior. Y segundo, es una ley de excepción. No es que quede para siempre. Es una ley que dice, bueno, los que hasta tal fecha se estaban desempeñando con interinos, con tales requisitos, por ahí con 1 año de antigüedad, 2 años, 5 años, no sé cómo habrá salido la ley, titularizan. Es una excepción.
Sí, lo malo es efectivamente. que las dos últimas veces que hubo titularización se da de la misma manera, titularización masiva, no es por concurso. O sea, lo Pero que es un poco lo que hablábamos ayer, que acá tiene que luchar el docente, tienen que luchar los gremios para que todos los años haya ingreso a la docencia. Es fundamental que todos los años haya ingreso a la docencia, porque cuando vos empezás a dejar pasar el tiempo, vienen estas situaciones. Y después Profe, termina dando una masiva. Sí, Pablo. profe, si eso es lo que le quería decir, eso está pasando en todas las, casi la mayoría de las provincias. Hacen titularizaciones masivas después de 3 años, 4 años, cuando ya el gobierno se ve apretado por la situación de los gremios, ahí largan la titularización. En la Sí, mayoría de provincias está pasando exactamente lo mismo. Y se viene luchando con los gremios de hace años. Yo le estoy diciendo 17 años que estoy. Imagínense, hace una ya locura. 15 años que estoy en el gremio de SEA y a nivel nacional y de SIC a nivel provincial acá en Catamarca. Y se viene luchando y pasaron gobiernos y gobiernos y no se soluciona nada. Pablo, vayamos a la lógica. A vos te pagan como interino y si, o como suplente. Y si fueras titular, te pagarían como titular y el sueldo es el mismo. Yo no entiendo la Sí, sí, sí. lógica que tienen los gobiernos al no querer titularizar, porque presupuestariamente es la misma plata, es la Sí, sí, es misma la plata. misma plata. Porque ayer quedamos, ¿no es cierto?, que igual desempeño, por el mismo desempeño hay que pagar lo mismo. Entonces, titular, provisional y suplente ganan lo mismo. ¿Por qué los gobiernos se encaprichan en no querer titularizar? Es algo que no lo entiendo. Porque aparte, si vos me decís, no, lo que pasa es que las matrículas están bajando y el año que viene va a haber menos pibes, va a haber menos escuelas. Ah, bueno, está bien. No titularicemos porque estamos generando gente que después no va a tener dónde trabajar. Pero no Eso es es lo la... que justifican acá. Sí, Eso es lo pero que fundamenta. bueno, no sé qué pasará en Catamarca, como vos decís, pero acá la realidad es que siempre tenemos más matrículas, hay más pibes, crecen las Ajá. escuelas, se generan más escuelas. Puede ser que sea una realidad como de la provincia que sea cierta, pero si vos me decís que después viene una masiva y titulariza todo, quiere decir Claro, claro, claro. que no es así. Pero si vos estás en el gremio, bueno, es muy importante que desde ahí lo peleen, que desde ahí lo peleen siempre, porque tiene más fuerza el gremio que un docente individual que vaya con un planteo. Tiene mucho más fuerza. Sí, sí, así es. ¿Está bien? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? No, qué bueno que ahí en algunas partes se da cada año, cada año acá. La última vez fue hace 12 años. Me hace reír. Man, Y 12 yo no años de entré la... porque justo o sea, tenía 2 años y 9 meses, o por 3 meses no pude. O sea, 3 años era el requisito. Y, Bueno, y bueno, un amigo que estaba ejerciendo un poquito más tenía 3 años y bueno, hoy es director, porque justito ganó, bueno, fue una situación tan graciosa después porque se jubiló un director y bueno, acá es el titular, queda a cargo, el director, para la cargo de la dirección, el titular más cercano a la institución, sea de la institución misma sí. o después se busca de la institución más cerca. Y bueno, tuvieron un conflicto porque había un titular en otra escuela y él en otra escuela para ese, para ese cargo. Y tuvieron que venir lo de eso que miden, el de tierra, lo que miden, bueno, y lo ganó por 5 metros, aunque sea, fue Para tan ver gracioso, ¿sabes? cuál estaba más ¿Eh? cerca. Él estaba más cerca por 5 metros, le juro, yo estuve ahí, fue re chistoso, gracioso Bueno, esa designación, porque andaban todos midiendo para ver quién era el más cercano, porque el otro decía, no, yo estoy más cerca, ¿no? Y bueno, tuvieron que traer un agrimensor y sacar la medida para ver. Pero bueno, cosas, cosas es insólitas que propone la importante. ley. Bueno, lo que están planteando ha llegado a la justicia más de una vez y la justicia ha determinado que no puede ser desplazado alguien que
tuvo tantos años de desempeño como interino de un día para otro, cuando en verdad tendría que haber sido titularizado. Entonces, si a alguno de ustedes le sucede una cosa así, no dude en llevar la situación a la justicia, no dude en llevar la situación a la justicia, porque corresponde que lo designen titular. No puede ser que estés 12 años, como decir, Juan, sin que haya una posibilidad de titularizar, o tantos años, como dice Pablo, 17 años, 19 años. Es un disparate, es un disparate. Y de un día para otro no podés perder el cargo. Entonces no duden en ir a la justicia si sucede que vayan a dejar afuera. Y son, en un caso o en el otro, ahí correspondería la masiva, como planteaba Sole recién, que decía, bueno, ¿en qué caso? Es un caso de justicia, evidentemente, acá estamos hablando de un caso de justicia, correspondería una masiva en esa situación. Bueno, dentro de todos los temas que... Sí, ¿alguna duda más? Y yo escuchando atento, sí, en las diferentes provincias que pasa. Acá en Sí. Jujuy pasa algo diferente. Este año se abrió las titularizaciones después de 6 años. Pero si vos sos interino, presentas tus papeles que te piden ahora hasta el mes de octubre y para el año sos titular. No hay un desplazamiento. Te dejan titularizar en las horas interinas que estabas vos. No es que Es hay una, un cúmulo. es una Si, masiva, Gabriel, es una masiva. claro, Justamente esa es la y lo, característica de la masiva. Permaneces en el lugar donde estás como titular. claro, y lo malo que ahora, hace 2 años se abrió, hay una resolución donde si hay horas vacantes, están en primer lugar, toman los docentes de la casa, los que trabajan en la institución, la ¿Y en suplencia qué? o la interina o creación. Ah, En el acá, secundario, acá está previsto solamente para cubrir suplencias cortas ese mecanismo. Viste, suplencias de 3 días, de 5 días. Bueno, para esa suplencia sí se le da prioridad al que está dentro del establecimiento, pero ya para suplencias más largas no. Pero es algo sí que a veces se no, usa. También, ¿sabés por qué? Por el tema que hablábamos ayer de la concentración de tareas. Es decir, se busca que el docente que está en un establecimiento tenga la mayor carga dentro de ese establecimiento y no ande de un lado para otro en secundaria, fundamentalmente. Entonces, sí, estaría, digamos, respondiendo a ese principio de la concentración de tareas. Pero sí, se usa también. Se usa también. claro, pero ahí yo también veo una desventaja hacia los docentes, digamos, eh, Sí, no se estaría dependiendo de la... respetando, no se estaría respetando el No, no, orden de mérito. claro, no, pero dependiendo de cada escuela y cada secretario y directivo. Por ejemplo, ahora yo le doy lo que me sucedió a mí hace un mes. Justo en la escuela donde yo estoy, salieron 18 horas. Un docente pidió licencia por un mes y ya no vuelve porque presentó sus papeles para jubilarse. Entonces, ¿qué pasa? El directivo y secretario juegan con la necesidad de uno de querer acumular y tienen más afín con otro docente que tiene menos puntaje, que tiene menos años de antigüedad y te cambian los horarios y te hacen chocar todos los horarios a vos. Entonces vos no podés adquirir o a tener acceso a esas horas porque te cambiaron de día, te cambiaron de horario y te hicieron chocar. Como tienen tu planilla laboral tuya, saben qué día trabajas en otra escuela, qué día estás ocupado, en qué hora y te hacen chocar. Entonces salieron 18 horas cátedra y no pude tomar una porque me hicieron chocar todos los horarios. Eh, es una desventaja muy injusta, digamos, porque agarró un docente que tiene, yo le saco como 15 puntos al profe. Y bueno, Sí, es lo que pasa en algunas escuelas, ¿no? En otras escuelas, bueno, son más transparentes y te dejan el horario tal cual está. evidentemente que es una situación muy injusta
pero viste que el tema de la distribución de horarios es una de las potestades que tiene el directivo del establecimiento. Claro, ahí lo está haciendo con mucha mala fe, ¿no es cierto? Con mucha mala intención. Pero bueno, no se me ocurre un mecanismo que tengas para defenderte, salvo una instancia gremial, te vuelvo a decir. Si no, vas a tener muy poquitas posibilidades de pelearlo. Sí, el directivo ahí se está manejando de una manera irregular, evidentemente de una manera irregular. Acá me dice que Cintia Calderón es abogada, ¿es así? No, ojalá sea abogada. No, le digo Ah, que le digo que tendría que, porque en realidad cuando vos tomás las horas, las que no se mueven son las que te ofrecen. Ellos te tienen que ofrecer la carga horaria que tenía el titular cuando sacó la licencia. Ellos no pueden mover el horario del ofrecimiento. O sea, ahí están modificando una declaración jurada del titular, entonces sería una modificación o una falsificación de documentos. Sí, no es así eso. lo El, que, el, el segura- director puede modificar los horarios a la necesidad de la institución. Es lo que te dicen. Obviamente que a nosotros eso nos va mal porque es una trampa, sabemos. Pasa acá también, profe, que vos sabés que la profesora que se jubiló trabajaba en tal horario y después te ofrecen todo desparramado, como decía el profe. Te ponen entre las 11 y las 13 de la tarde, te desparraman todo, sabemos. Pero ellos justifican. Yo lo hablé con un supervisor y bueno, el supervisor me dijo, mira, el director puede justificar diciendo que la institución necesita que el profesor de educación física esté en ese horario. sí, Y contra eso ya, eh, hasta ahí, yo me acuerdo que dije, bueno, no puedo hacer nada, porque si el director te está diciendo eso, aparte, la persona que se fue pudo haber movido esos horarios, cambiado de acuerdo a un montón de cosas. sí, evidentemente, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Y hay gente, bueno, que se maneja de una manera y otra que evidentemente busca ventajas para su gente conocida o para quien fuera, que no debería ser así. Pero bueno, así funciona También, el sistema. profe, por ahí está, bueno, nosotros tenemos acá, le decimos la CUPO, o sea, CUPO es la coincidencia de horario en otra institución. Supongamos, si, si yo tengo, me ofrecen horas y tengo un turno que coincide el mismo horario con esas horas que se van a dar, eh, por ahí pueden aplicar cierto artículo para poder desplazar, ¿me entiende? O Sí, sea, horario, no sé si en otro lado sucede, pero acá cuando hay coincidencia de horario, al menos que después tenga una afinidad con el directivo y bueno, y pueda internamente colocar o se hace, o si no, directamente es cuando uno tiene una acumulación o masiva de horas, ¿verdad? En diferentes instituciones y, y bueno, por ahí se arman conflictos con respecto a eso. bueno, a ver, ahí en el estatuto se habla de la incompatibilidad. Hay dos tipos de incompatibilidad, la incompatibilidad funcional y la incompatibilidad horaria. ¿Cuándo tengo incompatibilidad funcional? Cuando tengo más cargos u horas que los que permite la ley. Es decir, cada uno de los estatutos de ustedes prevé cuál es la mayor cantidad de cargos u horas que podés tener en el nivel primario, en el nivel secundario. Entonces, si yo excedo ese máximo, entro en lo que se llama incompatibilidad funcional. ¿Sí? Y también se habla de la incompatibilidad horaria, es decir, si yo
trabajo hasta las 12 en esta escuela y 12:05 tengo que entrar a una escuela que está a 10 kilómetros de distancia, no voy a llegar. No puedo llegar por horario. Entonces, si yo la tomo igual, o me voy antes de una escuela o llego tarde a la otra. Entonces ahí se produce lo que se llama la incompatibilidad horaria. Entonces, cuando ustedes toman un cargo, siempre tienen que tener en cuenta el desplazamiento que implica ir desde un lugar al otro, para no entrar en incompatibilidad horaria. Porque alguien dijo recién, hay que hacer una declaración jurada, tengo que poner los horarios, los directivos conocen los horarios, y si yo acumulo horas o cargos con incompatibilidad horaria, voy a ser pasible de una sanción grave. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando todo el horario que corresponde en uno de los dos establecimientos, porque es imposible que llegue, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta la incompatibilidad. Como dice Juan, quizás se pueda arreglar, quizás se puedan acomodar los horarios, pero si no se acomoda el horario, no tomen horas en incompatibilidad o cargos en incompatibilidad horaria. Y también tengan cuidado de no exceder los máximos establecidos, porque también correspondería una sanción. ¿Qué serían los máximos Algunos, establecidos, la cantidad horaria? mira, claro, por ejemplo, mira, recién cuando miraba el estatuto del docente de Chaco, dice 30 horas cátedra. Dice 30 horas cátedra es el máximo. No podés exceder 30 horas cátedra. Hasta 36, Este, 30 es lo normal y a veces cuando son indivisibles podés hasta 36. Por ejemplo, yo tengo 31 porque ajá, al tomar una carga horaria de 4 horas no las puedo dividir. exacto. Y si no, te quedarías con muchas menos horas de que la que corresponde. Está bien. En esos casos se admite un plus, digamos, pero son casos de excepción. Acá, acá es Sí, 42 y puede optar, si él va al nivel terciario, va hasta 10 horas, creo. Así. O sea, bueno, más, eso. O cada, sea, como que- cada estatuto lo prevé. Eso es imposible que lo determinemos para todos igual, porque cada estatuto, incluso en algunos dice 30 horas, pero titulares. Ahora, si no son titulares, podés tener un montón más. Eso va a depender Claro, del estatuto. no todas las horas pueden ser titulares de situación, revista titular, puede ser interino, puede ser suplente. O Claro, sea, varía. está bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, decíamos que el eje central de todo nuestro encuentro es el tema este de la responsabilidad. Y ayer hablábamos del docente responsable y lo que tenía que hacer para que se considere un docente responsable y no tener un problema disciplinario. Decíamos que los estatutos, todos en general, prevén la existencia de un tribunal o junta de disciplina. Ese tribunal o junta de disciplina está constituida por docentes, es decir, docentes que van a observar qué pasa con una denuncia que se ha formulado. Eh, ah, que se ha formulado una denuncia y por lo tanto hay que hacer un sumario, recuerda que el sumario es una investigación, para determinar si la persona es culpable o inocente. Si es culpable, le va a corresponder alguna de las sanciones previstas en el estatuto y, por supuesto, si es inocente, no va a tener ninguna sanción. Y decíamos que hay sanciones leves y sanciones graves, y hay faltas leves y hay faltas graves. Entonces, si hay una falta leve, le puede corresponder una advertencia, una disminución en la calificación, si es que se califica,
o una suspensión hasta 5 días, que normalmente eso es lo que se considera leve. Después viene la suspensión hasta 90 días, Madre. la disminución de la jerarquía, si el que comete una falta es un directivo o un supervisor, el impedimento de ascender, por tantos años no te dejan presentarte un concurso, y hasta allí el sistema te contiene. Hasta allí el sistema te contiene. Y después vienen las dos sanciones, que son las sanciones más graves, que son las sanciones llamadas expulsivas, que es cuando el sistema te echa. El sistema te echa y te aplica la cesantía o la exoneración. La más seria de todas es la exoneración. La exoneración, como les decía, te hace perder incluso toda tu carrera docente. Ni siquiera te podés jubilar como docente. Acá tengo una información que manda, por ejemplo, la provincia de Río Negro a la provincia de Buenos Aires, diciendo cuáles son los docentes que han sido exonerados. Es decir, que una provincia le comunica a otra qué docentes han sido exonerados. Y entonces la provincia que recibe esto toma una decisión si lo va a tomar, si el docente se inscribe en la otra provincia, si lo va a admitir o no lo va a admitir. Entonces acá dice, docente tal, exonerado. ¿Por qué? Abuso a los alumnos. Otro, falsificación de documentación, falsificación de títulos, abuso sexual, pedofilia, abuso sexual, abuso sexual. Es decir, fíjense que cuando nos metemos con el tema del sexo, automáticamente te pueden exonerar. Te pueden exonerar. Entonces, exonerar es dejarte fuera de toda tu carrera docente. Y también la falsificación, falsificación de título, falsificación de documentación, te hace pasible de una exoneración. Porque muchos dicen, pero ¿en qué caso el docente va a llegar a sumario? Yo ahora les voy a leer rápidamente algunas de las disposiciones que convoca a sumario con relación a docentes de la provincia de Buenos Aires, y acá te marca cuál es la imputación, es decir, qué hecho motiva que se haga un sumario, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que pasa acá en las escuelas. Seguramente ustedes me van a decir, bueno, eso acá en nuestras escuelas no pasa, o sí, pasó alguna vez, y sí, o llegó a sumario, o no llegó. Acá hay un caso, por ejemplo, de agresión. Un docente agrede a un alumno. Entonces, automáticamente, si hay una agresión de parte de un docente a un alumno, no tenga dudas que va a llevar a sumario. Acá hay otro caso, un docente no lleva correctamente al día el registro de asistencia de los alumnos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del registro de asistencia? Si tomo asistencia, si no tomo. Fíjense que cuando el tema se pone finito, empiezan a pedirte toda la documentación. Te dice, bueno, a ver, tráigame el registro de asistencia. No lo tengo, no paso asistencia. Bueno, ya tenés un problema. Ya tenés un problema. Dejar solos a los alumnos en el horario de clase. Ayer hablábamos del horario. Horario de entrada, horario de salida y la permanencia del docente en el horario de clase. Nunca dejan a los alumnos solos en el horario de clase. ¿Sí? Entonces, segunda imputación es esa. Tercera, maltratar y agredir a los alumnos. Se semeja al caso anterior. No cuida los sectores asignados en el recreo. Ayer hablamos de lo que pasaba en los recreos. Si está dentro de mi horario, si no está dentro de mi horario, si me asignan un lugar para cuidar el patio, el baño, el aula o lo que fuere.
no lo hace, también eso te lleva a sumario. El vocabulario, usar un vocabulario procaz o es grosero con los alumnos. Tengan cuidado con esto, porque a veces los docentes nos metemos en el mundo del alumno y hablamos como ellos, decimos cosas como ellos, y no, ustedes mantengan siempre su lugar. Somos docentes. Ellos hablarán de una determinada manera, nosotros trataremos de corregir, etc. Hace 3 días me tocó un curso como este y una de las profes habló con un lenguaje bastante impropio para mi criterio y se lo hice saber y la profe me dice, sí, tiene razón, dice, uno a veces no mide cómo tiene que hablar. Y bueno, ustedes no entren en eso. No acepta el asesoramiento o indicaciones de los directivos. No planifica. Otra vez, planificación, algo que hablábamos ayer. No mantiene actualizado el domicilio, también hablamos. Y inasiste injustificadamente y llega tarde. Ayer hablábamos de las licencias. Si tenés necesidad de faltar, te tomás una licencia. No faltás injustificadamente. Y bueno, y el cumplimiento del horario. Llega tarde. Entonces estamos en muchas de las cosas que ayer hablamos del docente responsable. Ese caso nos sintetiza un montón de los puntos que hablamos de por qué tenemos que pensar en ser docentes responsables. Otra cosa que no podemos hacer es hacer abandono del cargo. Yo no conozco la provincia de Chaco, ni la de Formosa, ni Jujuy, y me anoto en la docencia y me dan una escuela que queda, pero lejísimo, no puedo llegar, pero nunca, digo, me gasto más plata en el viaje para llegar a la escuela que lo que me van a pagar por mi desempeño. No voy más, no voy más. Eso es abandono de cargo. Eso es abandono de cargo. El abandono de cargo es sancionable. Si yo no voy a ir más, presento una renuncia. Acuérdense de eso. No hacen abandono de cargo. Podés renunciar. Renunciás. Decís, no voy por cuestiones personales, económicas o por lo que fuere. Justificás la renuncia, pero presentás una renuncia por escrito y no vas más. Acá tenemos un caso, falsedad de título. En base a lo que hablamos, ustedes vayan haciéndose la idea de cuál puede ser la sanción en un caso o en otro. Si estamos frente a una falta grave, si estamos frente a una falta leve. Piensen ustedes como si ustedes fueran directivos, como si fueran parte de la Junta de Disciplina, porque en la Junta de Disciplina también se convoca a docentes pares. Entonces, piensen, si tuvieran que decidir en un caso como ese, ¿qué sanción le aplicarían al docente? Si es que corresponde sanción, ¿no es cierto? Acá, una docente toma una medida que decíamos ayer, el docente no puede hacer abuso de cargo, abuso de poder. Nosotros estamos circunscriptos a lo que la norma nos indica. Entonces, la norma prevé sanciones. Acá hay una alumna que se porta mal, tiene una conducta inadecuada, y ¿qué hace la profesora? La manda a la calle y la echa de la clase. La echa de la clase y la manda a la calle. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Una vez que nosotros nos hicimos cargo del grupo, tomamos asistencia, esa alumna está presente, no la puedo echar. Si no entró a la clase, es otra cosa. Pero una vez que está bajo mi guarda, acuérdense que son menores, están bajo nuestra guarda, no la podemos expulsar de la clase. No está previsto eso en ningún lado. La alumna se porta mal, la dejaré sentada en un costado, hago un acta y le informo al directivo.
y el directivo será el que aplicará o no una sanción a ese alumno. Nosotros no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa que esa. No inventemos ningún tipo de sanción. No inventemos ningún tipo de sanción. Porque vamos a tener muchos problemas. Les decía que los profes de educación física y el profe de artística, música, teatro, plástica, etcétera, somos los más perseguidos por el tema de las denuncias sexuales. Entonces, mucho cuidado con esto. Acá, un profe de música, que en este caso estaban ensayando para una obra de teatro, le pide a las alumnas que se levanten el guardapolvo y muestren el cuerpo, para ver si podían representar el personaje de prostitutas. Automáticamente vino una denuncia y el docente cae bajo sumario. ¿Por qué? Porque le pide a las alumnas que saquen la ropa. El docente de educación física, ¿se acuerdan que está a cargo de la clase, que puede estar en el recreo? Y normalmente está en los viajes. Está en los viajes. Y cada cosa esta que le agregamos es una complejidad. Es una complejidad. Acá hay un docente de educación física que acompaña a un grupo, lleva a un grupo a campamento educativo a Bariloche. A Bariloche. Cuando vuelven, hay una denuncia de que el profe no dormía en su carpa, sino que dormía en la carpa de una de las chicas del secundario del último año. Denuncia sumario, otra vez. Vocabulario. Acá hay una denuncia contra una directora. Hay una reunión de personal de una escuela, una reunión docente, y la directora en la reunión dice que todos los alumnos que van a esa escuela son unos negros de mierda. Textual, se los leo. ¿Quiénes hacen la denuncia? Los propios docentes. Los propios docentes que estaban en la reunión hacen la denuncia en contra de la directora. ¿Por qué? Por las expresiones que tuvo con relación a los alumnos. Con esto le estoy diciendo que no se salva a nadie, ni directivos, ni docentes de patio, nadie se salva. Acá hay una denuncia contra un inspector porque dice que el inspector no visita los establecimientos. Le piden los directivos que concurra al establecimiento y el inspector no concurre. Es decir, no estaría cumpliendo su tarea. Ayer hablábamos de la salud del docente, de la salud física y de la salud psíquica. Acá tenemos a un docente que toma del cuello a un alumno, lo golpea contra el banco, los insulta y los amenaza. Evidentemente, este docente tiene evidentemente alguna alteración psíquica, por la cual debió pedir quizás una licencia antes y no llegar a ese extremo. Por eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nos notamos que estamos muy irritables, que estamos en una situación límite, a veces por una cuestión familiar, etc., es preferible pedir licencia a caer en un sumario. Entonces, cada uno de ustedes analice, no, verdad, que no estoy en condiciones de enfrentarme a ese grupo, porque ese grupo me va a sacar de la casilla, y si me saca de la casilla voy a hacer un desastre. Y bueno, entonces piénsenlo antes y en esos términos se lo explican a la Junta Médica si es que tienen que ir a la Junta Médica, ¿sí? A veces se puede ir a sumario por hacer y otras veces se puede ir a sumario por no hacer. Acá tenemos un caso de no hacer. ¿Qué no hicieron? En un jardín de infantes
una nenita levanta fiebre. ¿Qué hizo la maestra? ¿Qué hizo la directora? Nada. Esperaron a que llegue el horario de finalización y se la devolvieron a los padres. ¿Eh? Acuérdense que tenemos que actuar como si fuéramos padres o madres cuidadosos. Yo les diría, actuemos como si fuéramos padres o madres miedosos, sobre todo los que están en jardín. ¿Eh? Padres o madres miedosos. ¿Qué hace un padre o madre miedoso si el nene tiene fiebre? Corre a llevarlo al médico. ¿Eh? Entonces, actuemos de esa misma manera. Actuemos de esa misma manera. Padre o madre miedoso, ese sería nuestro rumbo. Y sobre todo en jardín. También en primario, también en secundario, actúen como padre o madre miedosos. Uy, me lastimé el dedo. Ah, si yo me lastimo el dedo, me chupo el dedo y listo, deja de salir sangre y ya está. No, no hago eso con mi alumno. No hago eso con mi alumno. Habrá que limpiar la herida, desinfectar, cubrirla, todo el primer auxilio que a ustedes se les ocurra. Y si quieren, llamen al médico. Pero nunca minimizar el hecho. Nunca minimizar el hecho. Siempre ser miedoso. Miedoso es la palabra. Es preferible pecar de miedoso. Acá hay una pelea entre alumnos y no había ningún docente supervisando eso. Volvemos al tema del horario. ¿A quién le correspondía supervisar en ese momento? ¿Le correspondía al profesor? ¿Le correspondía al preceptor? ¿Quién debía estar con ellos? Esas situaciones van a sumario. Van a sumario. Otro caso de agresión. Una directora que no cumple con sus funciones. También hay situaciones donde el docente es eximido de responsabilidad. En este caso, en el recreo, una alumna saca una aguja y empieza a pinchar a los compañeros en el recreo. ¿Estaban los profes cuidando? Y sí, estaban las maestras, estaban los profesores cuidando, pero no pudieron hacer nada, porque fue algo súbito. Una alumna saca del bolsillo una aguja y empieza a pinchar a los compañeros. Hay una denuncia, por supuesto, y se inicia un sumario, pero se los exime de la responsabilidad de los docentes porque estaban en el lugar, quisieron actuar, pero bueno, cuando pudieron actuar ya, ya se había producido el hecho. Jardín de Infantes. Separa del grupo sin razón valedera a 3 alumnas, impidiéndole hacer la clase de educación física. Amenaza a los pares del establecimiento y tiene manifestaciones inapropiadas para con las alumnas a su cargo. Jardín de Infantes. Piensen, jardín de infantes. Evidentemente esa docente también estaría en algún tipo de crisis. Si llegamos tarde a la escuela, o si faltamos, se acuerdan que teníamos un problema administrativo. ¿Qué hizo el director de esta escuela? Se fue a vivir a la escuela sin estar habilitado para ello. Es decir, hizo de la escuela su vivienda. Hizo de la escuela su vivienda. Por supuesto, tampoco se puede hacer. ¿Sí? Bueno, hay algunos casos que se repiten, por eso no se los leo. No ejercer cuidadosa vigilancia durante la entrada y salida de los alumnos. Cuidado con esto. Hay accidentes que se producen en la puerta de la escuela. Y hay todo un tema de hasta dónde termina nuestra responsabilidad. Si a mí me dan para cuidar la puerta de la escuela,
cuáles son las directivas que tengo que hacer, porque ha habido casos en que los chicos salen corriendo, cruzan la calle y es atropellado por un auto. Entonces, bueno, dar directivas claras para esos casos. No intervenir responsablemente ante la ausencia del menor. ¿Se acuerdan que nosotros tomábamos asistencia? Entonces ustedes toman asistencia y un alumno ausente hoy, ausente la próxima clase, ausente la próxima clase, no se queden con eso. Eso lo informan, eso lo informan. El alumno tal ha inasistido desde tal fecha hasta tal fecha y se lo informan a la dirección. Se lo informan a la dirección. No se queden con eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer un seguimiento. Hay que ver qué está pasando allí. Capaz que la misma dirección te dice, no, no, mirá, está faltando acá a la escuela porque tiene apendicitis y ya lo sabíamos. Pero infórmense, infórmense, no lo dejen pasar. Permitir el retiro de alumnos fuera del horario reglamentario. Acá es lo que decíamos ayer. Nadie se va en el horario de clase, salvo que tenga la autorización del directivo. Yo no permito que ningún alumno se vaya hasta que no termine el horario. Tampoco permitan que alguien de afuera se incorpore a su clase. Ojo con eso. Ay, no, en mi casa se está quedando mi primito, tengo un amiguito que no tiene dónde ir, etcétera, y lo llevan a su clase. No, no, porque ustedes tienen la responsabilidad sobre los 30 alumnos que le dieron. No se agreguen una responsabilidad extra de alguien que es de afuera. No se agreguen una responsabilidad de alguien que no va a estar cubierto por el seguro escolar, por ejemplo, que no vamos a poder justificar por qué está. Entonces, yo tengo 30 alumnos, le doy clases a esos 30 alumnos. Nadie, ni un vecinito, ni un primo, nadie se incorpora a sus clases. Nadie se incorpora. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, de ese caso nada más. Expone situaciones de su vida personal al grupo escolar. Mucho cuidado, entonces, con lo que hablamos con los alumnos, cómo nos comunicamos. Acuérdense que esta herramienta, es decir, el teléfono celular, tiene que ser de mínimo uso, uso absolutamente indispensable. Se modifica el horario de clase, no va a haber clases por lluvia, es decir, comunicaciones bien institucionales, ninguna de otro tipo. Acá hay una directora que hace abuso de autoridad. Ayer hablábamos del abuso de autoridad, es decir, se excede en las directivas, en las indicaciones que le da a los docentes, abusa de autoridad. Ejerce actitudes de coacción intimidatoria y malos tratos, que no tienen que permitir tampoco. Si trabajamos en la escuela es problemático, y si lo sacamos, decíamos, generamos más problemas. Acá hay un viaje de alumnos de un jardín de infantes que termina en sumario. ¿Por qué? Dice acá. Negligencia en la organización y realización de una lección paseo. No planificaba con fundamento pedagógico. Entonces las salidas también las tengo que tener planificadas. El porqué de la salida, la justificación de la salida. No haber tomado medidas preventivas y de seguridad en la contratación del transporte. Acá le estamos agregando un plus a los problemas que ya tenemos. Le estamos agregando el transporte, por ejemplo. No haber notificado a la inspectora de su realización. Es decir, si hay un trámite administrativo que hacer para poder sacar a los alumnos, hagan todo el trámite administrativo.
paso por la dirección, paso por la supervisión, que todo el mundo se entere que yo voy a hacer ese viaje, sí o sí. Falta de orientación y seguimiento. Negligencia en el esclarecimiento de faltante de dinero de la asociación cooperadora. Esto lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de la responsabilidad penal, pero ya vayan pensando en eso. Faltante de dinero, faltante de dinero. Y también hace abuso de autoridad porque cobra una inscripción. Sacarle fotografías a los alumnos sin autorización. También hablamos ayer. Cualquier cosa extra que tengo que hacer, tengo que tener autorización de los padres. Voy a hacer una exhibición, va a salir una clase hermosa, etcétera, pero y la quiero filmar, pidan autorización. Profe de educación física. Deja a los alumnos solos en el lugar y les entrega la llave del gimnasio y se va. Es decir, el profe les deja la llave y los deja haciendo actividad física en el gimnasio a los alumnos solos. Evidentemente, ahí está. Un preceptor cumplía simultáneamente funciones en 2 escuelas en el mismo horario. Acá tenemos lo de la incompatibilidad horaria. También va a sumario. Funciones superpuestas en el mismo horario. Eso hacía una profesora que tomó unas horas que yo y otra profesora que nos seguían puntaje para tomar las horas, presentábamos todos los papeles, llegó a ministerio, pero ahí está parado hace un mes. El mismo que lleva a la que le dieron la directiva de seguir el caso es el mismo supervisor que permitió eso, entonces como que queda en la nada también. Está un poquito viciado por lo que vos decís. Sí, evidentemente. A mí me da miedo un poco cuando ustedes me cuentan esas cosas, porque, claro, hay provincias que son complicadas. Yo comprendo la Sí, situación. Yo comprendo la pero situación de ustedes. No es lo no, mismo. No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que en determinadas provincias donde, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, se manejan de una determinada manera. Y yo sé que las provincias chicas, donde hay un conocimiento muy particular entre la gente, etcétera, hay mucho amiguismo y muchas cosas que no deberían existir, que hacen perder imparcialidad, ¿no es cierto? Pero bueno, es la realidad con que les toca vivir, desgraciadamente. No les puedo decir más nada que eso, porque judicializar todo es imposible. Entonces, no podemos llevarlo. Y aparte, cuando vos querés judicializar, también te dice, no, pero el juez es el marido de la directora de la escuela o el marido de la supervisora, y entonces, bueno, es como que ni siquiera podés llegar a la justicia, ni siquiera podés llegar a la justicia. Entonces sí, yo sé que a veces estás atado de pies y manos, estás atado de pies y manos, es así. sí, es lamentable, porque te sentís, o sea, como pisoteado, pasaron sobre tus derechos y no respetaron esas 48 horas que tenés que tener de incompatibilidad para poder regularizarlo. Entonces, bueno, se pidió desde el gremio cambiar la persona que tenga, que es la que resuelve todo esto
Entonces desde ahí ya va otro paso, nos dijeron desde toda la información sumaria, al director, al supervisor, a la docente. Es que fíjense que estamos hablando de cosas lógicas, es lo lógico que tiene que pasar en una situación así. ¿No? Si la persona tomó intervención, equivocada o no, tienen que dárselo a otro, no se lo pueden dar al mismo para que resuelva. Pero evidentemente, Claro, eso, después de los 10 días, perdón que la haya interrumpido, sí. después de los 10 días que nosotros nos enteramos que la profesora estaba haciendo eso porque en el otro establecimiento no le cambiaban el horario, presentamos una nota y a nosotros nos sorprendió porque en el momento no, era más fácil que en el momento le den de baja a la profesora de las horas y como digo yo, a llorar al campito. Pero no hicieron esto. ¿Por qué? Porque no, ellos estaban en falta, digo yo, y no quisieron aceptar que se equivocaron. Puede ser, y muchas veces pasa eso. No se quieren retractar, no se quieren retractar. Acuérdense que frente a cualquier situación que ustedes encuentren que es una injusticia, siempre está la posibilidad de presentar un recurso. Normalmente hablamos de un recurso de revocatoria con una apelación en subsidio. Esto suena difícil, pero se los explico fácil. Recurso de revocatoria. En el caso que nos dice Cintia, ante la misma persona que comete una acción que nosotros consideramos que no corresponde, le decimos, no, por esto, por esto y por esto, te estás equivocando. Te estás equivocando. Te pedimos que lo corrija. Eso sería la revocatoria, es decir, que el mismo funcionario, sea el directivo, supervisor, la junta de disciplina, quien sea, toma una medida, ustedes le piden a esa misma autoridad que revoque la medida, que la vuelva atrás. Eso es revocatoria. Es como cuando el alumno viene y te dice, profe, me puse una nota muy baja, súbame la nota. Ahí te está pidiendo a vos la revocatoria. Te está pidiendo, está expresando con eso su recurso de revocatoria. Si no hay lugar al recurso de revocatoria, queda la apelación en subsidio. ¿Qué significa esto? Que va a una autoridad superior para que esa autoridad superior sea la que decida. Esos son los recursos administrativos que tiene el docente. Entonces, el docente tiene la posibilidad, frente a algo que considera injusto, te denegaron una licencia, te pagaron incorrectamente un sueldo, te aplicaron una sanción que no corresponda, cualquier derecho que vos consideres que te haya sido vulnerado, da lugar a que vos presentes un recurso. En principio, entonces les digo, se llama recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Es decir, le piden a la misma autoridad que revoque y si no, que lo eleve a un superior. Ese sería el caso. Yo Sí. presenté en el 2010 en lo mismo, una revocatoria, y como vos decís, llegó obviamente en la primera instancia nada, llegó al superior, en este caso era la supervisora, y era por un ofrecimiento. Fuimos dos personas y le terminan dando el ofrecimiento de 36 horas en ese momento a una chica que tenía 19 de puntaje. Yo en ese momento tenía 35. Y bueno, era un familiar de la supervisora, obviamente quedó en la nada. Yo me quedé con dolor así de estómago y mi carpeta, que era así más o menos, quedó ahí guardada. Hoy por hoy, obviamente, me pasaron años, antigüedad y demás, y uno va con otra impronta, con otras ganas a pelear a veces. Pero sí, suceden. Yo ahora para mí es un recuerdo nada más, eso de lo que vos estás hablando, y lo tengo ahí guardado en un folio, pero pasan esas cosas y yo cometí un error, ¿sí? Yo aprendí
hay que ver bien hacia quién se dirige o a quién pedimos ayuda, porque en ese momento yo me encuentro con un abogado del Ministerio de Educación y él direccionó todas las notas hacia la supervisora escolar y yo tendría que haber dirigido todas mis notas de pedido de ayuda a la supervisora de educación física, en este caso, supervisora de educación física. Eso aprendí que hice mal. Yo dejé pasar 20 días y perdí tiempo. Pero bueno, aprendí. A ver, Sol, está muy bueno el ejemplo que vos das. Yo no creo que vos te hayas equivocado. ¿Por qué? Porque si la que le correspondía intervenir era la supervisora de educación física, la misma administración debió derivarle el caso a la supervisora que corresponde. Es decir, no era responsabilidad tuya, vos, no era responsabilidad. Vos presentás el recurso de revocatoria, ese sí, ante la persona inmediata que cometió la medida. Pero después, la apelación tiene que ir a donde corresponda, pero ya es un trámite administrativo, no dirigido por vos, sino dirigido por la propia administración. Así que si la administración se equivocó y lo mandó ahí, vos, la misma administración lo podría haber revocado y mandado a donde corresponda, o vos podrías haber pedido la nulidad de lo que decidió esa supervisora, porque en realidad tenía que intervenir otra supervisora. Pero en ese caso, no te hagas responsable, vos hiciste lo que correspondía. Lo que por ahí te quedaste es que si vos tenías todos los fundamentos que vos decís por el puntaje, etcétera, y habías agotado las dos instancias, revocatoria y apelación en subsidio, podrías haber llegado a la justicia. Vos, ese caso, ya cumplida la revocatoria y la apelación en subsidio, te abre el camino de hacer el reclamo judicial. De hacer el reclamo judicial. En última instancia, a veces no te queda más remedio. Hacer el reclamo judicial y lo hubieras ganado, porque si vos tenías 35 puntos y la otra 19, es tan objetivo y tan fácil de resolver que seguramente hubieras ganado en la justicia. Pero bueno, son caminos. Y por ahí, les vuelvo a decir, llegar a la justicia implica tener un abogado, a veces es fácil conseguirlo, si por ahí estás en un gremio. Y tiempo, porque esto que yo estoy contando en segundos, pasó mucho tiempo. Bueno, ese es otro tema que te quería mencionar, Sole. No hay que dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay tiempos que son administrativos y están en en la misma reglamentación de la administración pública. Hay 3 días para esto, 5 días para aquello y 10 días para el otro. Pero los funcionarios hacen abuso de autoridad y se toman los tiempos que se les ocurra. 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Y no es. Si vos, en un tiempo prudencial, aquel que presenta un recurso no se lo responde, tiene que presentar algo que se llama pronto despacho. Esto va para cualquier trámite administrativo que tengan que hacer. No te responden dentro de un tiempo lógico, 10 días, 15 días, presentás lo que se llama un pronto despacho. Si en el pronto despacho no tampoco te responden, eso también ya te abre el camino a la justicia. No tenés que esperar el plazo que se le ocurra a la administración. No tienen que esperar todo. No, este trámite va a tardar 1 año. No va a tardar 1 año. Te presento un pronto despacho. No lo haces, vamos a la justicia que te va a obligar a resolverlo rápidamente. Porque le va a dar prioridad a la justicia. Entonces, siempre hay remedios. Son duros, a veces no están al alcance de la mano, lo reconozco porque si acá el profe que está en la puna tiene que hacer ese trámite, seguramente tendría un engorro fatal para llegar a hacerlo. Pero vos estás en resistencia, entonces ahora tenés todo a mano, tenés la justicia, tenés esto, tenés todo. Entonces, bueno, cada uno de ustedes lo va viendo, dónde está. No ejerce vigilancia y cuidado sobre los alumnos. Fíjense, va a sumario porque no ejerce vigilancia. Si les dicen, profe, sos un vigilante. Sí, soy un vigilante.
no tengan miedo de que les digan vigilantes. Tenemos que vigilar, tenemos que vigilar. Es una obligación nuestra ejercer la vigilancia. Vigilancia. ¿Vigilancia para qué? Para brindar seguridad, para que nadie se lastime, para que nadie se lesione, para que la clase salga en orden. No es vigilar por vigilar, no es que estamos vigilando una prisión, ¿no es cierto? Entonces, que cada uno esté metido en su celda, pero sí tenemos que mantener el orden, no puede pasar cualquier cosa. Entonces tenemos un deber de vigilancia, tenemos un deber de brindar seguridad, tenemos un deber de brindar protección. Todo eso se nos va a exigir. Entonces, en este caso, se le está exigiendo al docente que cumpla con ese deber de vigilancia, de vigilancia. Este caso se los conté ayer del profe que tenía problemas con el árbol y mandó al alumno a que vaya a cortar la rama. Cuando fue a cortar la rama, se cayó del árbol y el profe terminó en sumario y el alumno en el hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo una tarea no planificada, no prevista. Entonces, no hago nada de eso. Viaje a Puerto Madryn, fueron a ver las ballenas, hermoso salió el viaje. Cuando volvieron, los profes tenían una denuncia. ¿Quién los denunció? El gerente del hotel. ¿Por qué? Porque los profes no supervisaban a los alumnos, les descuidaban, les permitían un vocabulario inapropiado, tomaban bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Fíjense que la denuncia puede venir de cualquier lado, ¿eh? Puede venir por parte de los padres, puede venir por parte de otro docente, de los mismos alumnos, o en este caso del gerente de un hotel. Entonces, estamos expuestos a que cualquiera que pasa por la calle y ve la clase y dice, uy, mirá lo que está haciendo ese profe, y te hace una denuncia. Asiste a un establecimiento teniendo licencia en otro. Ojo, si estoy enfermo en una escuela, estoy enfermo también en la otra. Estoy enfermo en la escuela pública, estoy enfermo también en la escuela privada. Estoy enfermo en la escuela, estoy enfermo para el gimnasio, para el club. Cuidado con eso, cuidado con las denuncias que se pueden producir porque tengo una licencia en un lugar y estoy usufructuando en otro. Un profe de educación física, preparador físico de un equipo de fútbol, se pide licencia en la escuela por enfermedad y se va a hacer la pretemporada con el equipo de fútbol, con tanta suerte que lo va a la televisión y lo filma. Entonces sale filmado en televisión el profe que estaba con la pretemporada en la costa y no estaba cumpliendo con su función y ahí nomás fue a sumario, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Estoy con licencia en un lugar, estoy con licencia en el otro. En una clase, un alumno saca un arma y la muestra. Muestra un arma a sus compañeros y la guarda. No pasó nada, no pasó absolutamente nada. Cuando llegan los chicos a su casa, ¿qué dicen? Papá, Juancito sacó un revólver y lo mostró. Ah, ¿y qué hizo el profe? Nada. ¿Cómo que no hizo nada? No pasó nada, lo guardó y no pasó nada. Al otro día estaban los profes en la dirección de la escuela, preguntándole al director qué había hecho con Juancito que había sacado un arma. El director no sabía nada. ¿Por qué no sabía nada? Porque el profe ni siquiera hizo un acta. Porque seguramente se quedó paralizado con esa situación. Vio el arma, vio que el chico la guardaba y no supo qué hacer. Acuérdense que frente a cualquier situación de este tipo, hago el acta, hago el acta. Capaz que no pudiste hacer otra cosa porque te quedaste paralizado, pero por lo menos el acta e informarle al director. Tal día, a tal hora pasó tal cosa.
No hubo ningún otro suceso y lo pongo a su consideración. Punto. Punto. Vos por lo menos informaste a dirección. Quizás debiste hacer algo más, quizás, pero por lo menos informaste al director. Este caso no informó y acá está el docente en un sumario, ¿sí? Por no haber informado. Llega el docente a la escuela. Le habían puesto ausente porque llegó tarde. Pide conversar con el director. Cuando el director lo recibe, ¿qué hace el docente? Lo agarra a trompadas. Se agreden a trompadas. Evidentemente, acá tenemos otro caso de desequilibrio. Si el docente tenía justificativo por qué llegó tarde, porque no andaba el tren, porque el micro se le pinchó una goma, porque el auto no le arrancó, porque se quedó dormido, qué sé yo, 1000 cosas, podría haber justificado, pero nunca ir a las manos. Acá hay un docente que manda a los alumnos a examen y después los prepara en su academia. Bueno, creo que dimos un pantallazo de muchos casos. Acá hay un caso que, bueno, dos más les prometo y nos tomamos el recreo. Este fue muy mediático porque en televisión se sorteaba un televisor de última generación para una escuela. Lo gana una escuela de la provincia de Buenos Aires y un supervisor lo va a retirar. ¿Y qué hace el supervisor? El televisor, en cambio de llevarlo a la escuela, se lo llevó a su casa. Con tan mala suerte que la gente de la producción, los que habían hecho el sorteo, como desconfiaban de eso, le habían puesto un rastreador. Y llegaron a la casa del supervisor con las cámaras, con todo, y encontraron el televisor en el living. Acá está el supervisor en sumario por haberse llevado el televisor. Y otro que también fue muy mediático, una directora de una escuela se jubilaba y le hace una fiesta de despedida en la escuela. Y para animar un poco la fiesta, que se decidió que los profes, los varones, tenían que desfilar desnudos en la cena. Por supuesto, los filmaron, los llevaron a las redes, pues, desnudos en ropa interior. Y eso salió en todos lados, una fiestita en la escuela con esa característica. Terminaron todos en sumario. Un docente habría abordado el tema de la reproducción sexual, no encontrándose dentro de los contenidos curriculares. Acuérdense que hay muchos temas que podemos tocar o que debemos tocar, pero pónganlo en la planificación y estén formados para darlo, porque podemos llegar a tener problemas. Podemos llegar a tener problemas. Violencia escolar, licencias no justificadas. Creo que licencia médica en un lugar y trabajando en otro. En fin. Como ven, hay una variedad de situaciones que nos pueden llevar a sumario. Esperemos que ustedes hayan visualizado esto. La idea es que se hagan un panorama de por qué podemos llegar a ser denunciados, o por qué incorrecciones podemos llegar a ser sancionados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí? Porque vamos a cambiar de tema. Son las... Profe, yo ahí con respecto ahí te habló justo cortó el internet, pero se escuchaba entrecortado. Habló de que la compañera del tiempo de reclamar, porque cuando se vecinan
hora, por ejemplo, y el que no reclamó en el lapso de días hábiles ya no tiene validez, digamos, ese reclamo, o es una Es así, viveza Juan. nomás. No, es ¿Eh? así, Juan. Es así, Juan. Hay tiempos previstos. Por eso, si hay tiempos previstos para que yo haga el reclamo, también hay tiempos previstos para que me contesten el reclamo. Con Sole estábamos avanzando más en ese tiempo, en el tiempo que se toma a veces la administración, y dice, no, la administración se toma 2 meses, 5 años, como a mí me das 3 días para que haga el reclamo y vos te vas a tomar 3 meses para contestármelo. Eso es lo que la injusticia que a veces se ve y que por eso yo le decía a Sole que hay que presentar el pronto despacho, porque a mí me ponen un término perentorio. Yo no presento el reclamo dentro de los 3 o dentro de los 5 días y me dan por decaído el derecho. En cambio, la administración se toma el tiempo que se le ocurra para contestármelo. ¿Sí? Esas son Claro, las... y ahí pasa desapercibido, ya queda como esa protesta o ese reclamo queda como nulo o inválido, como pasa el tiempo Sí, para que quede la otra persona nada más. exactamente. Si no lo presentaste en términos, automáticamente no va a ser considerado. No va a ser considerado. ¿Alguna otra duda, pregunta? No importa, sigan pensando un poquito. Volvemos a las 11. ¿Sí? Bueno, perfecto. 11:05 estamos. Dale. Dale.